11 de la mañana, 27 minutos, estamos de vuelta en lo cotidiano y como saben, desde el lunes de esta semana hemos tratado de compartir con ustedes información relevante sobre las enfermedades raras en el mundo y también específicamente algunos datos recolectados en nuestro país, a duras penas, porque seguirle la pista a este tipo de enfermedades en un país que lamentablemente pues está escaso de recursos, sobre todo en el sector médico, pues se hace un poco cuesta arriba, pero no es imposible, así como uno de los lemas que se utiliza para compartir sobre la enfermedad raras pero no invisibles. Por eso es que el día de hoy hemos querido invitar a la neuropediatra María Laura Bratz, quien es especialista en neurodesarrollo, autismo y enfermedades raras y quien además tiene, bueno, un camino dedicado también a la visibilización y ayuda de los niños y personas mayores con este tipo de condiciones en el país. Bienvenida, doctora. Gracias por aceptar la invitación. No, bueno, muchísimas gracias a ti, Luisana, por la invitación a participar y por ser una ventana de información para darle visibilidad a estas personas y a sus familias, porque el camino a veces es un camino muy solo, en donde ni siquiera hay información dentro de lo que es el escenario médico, ¿sí? Entonces, mientras más visible se hagan, pues obviamente va a haber mayor posibilidad de poder ayudar y poder detectar o al menos sospechar alguna de estas patologías. Claro. Doctora, cuando hablamos de una enfermedad rara, ¿cuál es la definición? Es decir, ¿esto se le puede dar un nombre, una estadística? ¿Qué es una enfermedad rara? Bien, el nombre enfermedad rara está plenamente aceptado, ¿ok? De hecho, se le llama enfermedad rara, poco frecuente o huérfana. Nos estamos refiriendo a aquellas enfermedades que se presentan estadísticamente en un porcentaje muy bajo de la población en general, ¿ok? Cuando hablamos de enfermedades raras, estamos hablando de que pueden haber, por ejemplo, en estadísticas de Estados Unidos, que es un país que lleva un registro bastante exhaustivo de estas, se habla de enfermedades que pueden estar presentes en una por cada 200.000 personas. Entonces, si hablamos de una por cada 200.000, o de pronto en Europa, que es una por cada 2.000 personas, estamos hablando de que es un núcleo muy reducido de personas que tienen estas patologías y que estas patologías, por el simple hecho de compartir signos o síntomas muy inespecíficos, por lo menos en las etapas iniciales de ellas. Sí, creo que hay un poquito de inestabilidad en la comunicación. Estamos conversando con la doctora María Laura Bratz. Ella es neuropediatra, especialista en neurodesarrollo, autismo y enfermedades raras, hablando precisamente del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Creo que Doctora, justo iba a la comentar, tenemos de sí, nuevo. creo que justo iba a comentar que son alrededor de 300 millones de personas o más las que han sido diagnosticadas hasta el día de hoy en el mundo. Sí, son 300 millones, es la cifra que maneja Eurodirs, que es una de las organizaciones o de los organismos que lleva una estadística, si se quiere, mundial de este tipo de patologías. Se habla de 300 millones de personas distribuidas en todos los continentes, ¿ok? Y que alrededor de unas 6.000 a 7.000 enfermedades raras ya están plenamente identificadas. Es difícil pensarlas, pero en la medida, ¿cuántas personas pueden estar en este momento buscando un diagnóstico, con diagnósticos equivocados quizás? Pero es porque necesitamos sospechar y no vamos a sospechar aquello que no conocemos y no conocemos aquellos que no estudiamos o que no buscamos. Es como ser un pequeño detective en ese paciente que tiene algo y tú vas descartando causas frecuentes por edad, por etiología, y te sigue quedando como que todo está normal, pero el paciente sigue estando enfermo. Entonces hay que buscar allí. Claro, pareciera que la lucha más difícil de alcanzar o el logro más difícil de obtener es precisamente el diagnóstico que genera en las familias el mismo nivel de alegría como de tristeza, porque obviamente ya dimos tal vez con el origen, pero entonces nos damos cuenta de que no hay estudios lo suficientemente profundos para que se generen medicamentos para mejorar la calidad de vida o de repente vivimos en un país como Venezuela que lamentablemente pues no brinda creo que las ayudas necesarias para, primero, dar a conocer, visibilizar e investigar sobre estos temas. Pero ahora hablando también, doctora Bratz,
sobre un estudio que publicó hace un par de años ProDaVinci. Hablaba de que durante los últimos 88 años en Venezuela se reportaron al menos 7.310 personas diagnosticadas. Y se habla de que lamentablemente en el mundo, solo en 5 estados de Venezuela se consiguen genetistas, que son de alguna manera los doctores que pueden dar en el clavo, en el punto del diagnóstico. En este caso, también hay organizaciones en Venezuela que tratan de ayudar a este tipo de personas, pero ¿cómo yo puedo lograr sospechar o cuáles son de alguna manera, y sé que es una pregunta muy difícil por las mismas condiciones, sospechar sobre algún tipo de condición huérfana o patología de enfermedad rara y a quién podría acudir aquí en Venezuela, hablando ya de organismos tal vez públicos, más allá de las organizaciones que existen para dar visibilidad a esto? Bien, sí, ese trabajo de investigación que se hizo a través de ProDaVinci con el periodista Ricardo Barbat fue una investigación bastante linda y bastante exhaustiva porque medianamente pudo comprimir un poco esa información que está como tan dispersa en nuestro país, ¿ok? Cuando nosotros sospechamos de una enfermedad rara, es importante primero notificarle a la familia. Por lo menos en mi caso, si yo tengo una sospecha de que un niño puede estar dentro de una patología genética, tomando en cuenta de que más del 70% de las enfermedades raras tienen una causa genética, es plantear todas las posibilidades que existen, aunque no existan en nuestro país, para poder llegar al diagnóstico, porque eso también activa redes con estos padres en otros países para poder obtener un diagnóstico. Venezuela tiene funcionando, y para mí esto es un acto heroico a nivel del Hospital Clínico Universitario, la unidad de investigación de genética que está a cargo del doctor Venancio Simosa, para mí uno de los pocos genetistas altamente formados y sensibilizados con este tipo de patologías. El doctor Simosa, hay otros, está la doctora Marisabel Fernández en la Policlínica Metropolitana, está el doctor Arcia en el Instituto de Investigaciones Científicas en el IBIC, y hay otro por allí que quizás si me recuerdo en el transcurso del programa les iré mencionando, pero regularmente cuando nosotros, o particularmente yo sospecho de que esté en el contexto de una enfermedad infrecuente, obviamente solicito lo que de primera mano yo tengo, sobre todo si es una enfermedad con repercusión neurológica, que el mayor porcentaje también de las enfermedades raras que debutan en la infancia, que casi todas debutan en la infancia, tienen una repercusión neurológica, y automáticamente hago el enlace con el genetista que me va quedando. En mi caso, yo lo refiero a la unidad de genética del Hospital Clínico Universitario, y pues tengo ese feedback o esa retroalimentación del doctor Simosa, y pues él hace diagnósticos clínicos fenotípicos con lo que ve en el paciente y con lo que vamos obteniendo de los pocos o muchos estudios que se puedan hacer acá, que si bien no me confirman la enfermedad, me pueden decir, bueno, tal enfermedad se acompaña con esta malformación cerebral o con este resultado de perfil metabólico. Entonces allí hacemos un diagnóstico presuntivo y siempre se le dice a los padres, hay que hacer estudios, regularmente son estudios genéticos, moleculares, mucho más complejos, que no se hacen acá en Venezuela, pero bueno, ya hay laboratorios que están ofreciendo la posibilidad de envíos de kits para tomar muestras y mandarlas fuera del país. O sea, se están haciendo todo este tipo de enlaces porque hasta el año 2015 yo trabajé para estas empresas. Existían laboratorios de la industria farmacéutica que trabajaban con algunas de estas patologías, ¿ok? Sobre todo con las enfermedades de depósito lisosomal, que bueno, ellos podían ofrecer realizar las pruebas moleculares fuera de Venezuela sin que el paciente tuviese que pagar nada, y adicionalmente a esto ofrecer el abordaje terapéutico si existiese para esa patología. Lamentablemente, bueno, esto ya no está funcionando así. En ese momento hubo muchas o algunas asociaciones de pacientes, sobre todo pacientes con enfermedades de depósito, que se unieron y se pudo avanzar un poco en este sentido, pero bueno, sin duda nos queda mucho trabajo por hacer aún.
Claro, y cuando hablamos, doctora, estamos conversando con la doctora María Laura Braz. Ella es neuropediatra, especialista en neurodesarrollo, autismo y enfermedades raras, sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es a finales de este mes de febrero. Hablamos en términos de lo que es luego la acción de los familiares, de los padres. Hace poco hablábamos con Sacha Sánchez. Ella es la editora de Mundo Asperger, que es un blog en España que habla precisamente acerca del universo de las personas que son diagnosticadas con Asperger. Luego, en este caso, doctora, ¿hay en Venezuela alguna asociación o algún grupo de personas afectadas que haya creado este tipo de mecanismos para difundir información? Porque es precisamente allí donde muchos otros padres se refugian para poder obtener algún tipo de esperanza o de luces acerca de lo que debe hacer con un paciente diagnosticado con una enfermedad rara. Claro, yo te puedo mencionar, por lo menos las que yo conocí, hay una asociación que no sé si aún funciona, yo creería que sí, que es ABPEL, que es la Asociación Venezolana de Pacientes con Enfermedades del Depósito Lisosomal. También en el estado Zulia, ¿ok? En el estado Zulia, que es uno de los